Amén. Bueno, vamos a iniciar este tiempo de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Hemos estado hablando las últimas semanas, el Señor nos ha venido hablando a través de la vida del apóstol sobre la bendición de la raíz de tierra seca. Y sabe, eso me llama mucho la atención. Desde la primera vez ya hoy es la parte 5, pero en la primera vez que el apóstol inició con estas series de enseñanzas, me llamó mucho la atención. E incluso me hizo recordar uno de los milagros sobrenaturales de parte de Dios que estaba en el arca del pacto, y era la vara de Aarón. Usted se imagina, y yo creo que por aquí hay una... Usted se imagina, permiso aquí, una vara como esta. ¿Qué esperanza puede tener una vara como esta de que pueda reverdecer? De que pueda nuevamente volver a echar flores, de que pueda nuevamente empezar a dar fruto, de que puedan empezar a salir aquí retoños. Es algo ilógico, es algo que uno dice, pero es que ni siquiera tiene por dónde. Por más agua que yo le eche todos los días a la vara, esa vara nunca va a poder reverdecer. Esa vara nunca va a poder nuevamente volver a dar fruto a lo que fue en algún momento. Pero eso es imposible para nosotros. Pero para el que cree, todo le es posible. Y dice la palabra que de una vara Dios hizo que así tal cual que reverdeciera, que empezara a dar fruto nuevamente. Y eso me llamaba la atención porque cuando yo leía, desde la primera vez que escuché esto, yo dije, definitivamente y nuevamente Dios nos ratifica que Él es un Dios sobrenatural que va en contra de todos los argumentos que nosotros podamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Y quiero compartir con ustedes en Isaías capítulo 11 versículo 1, y dice: del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y yo cuando estaba preparando este tiempo, yo dije, creía que sabía lo que era un tocón, y efectivamente yo dije, pues sí, pero dije, de repente hay alguien que no sepa qué es un tocón. ¿Alguien no sabe qué es un tocón? Levante su mano si usted no sabe qué es un tocón, por favor. Ok, mire, la gran mayoría. Entonces yo dije, pues para los que no saben qué es un tocón, yo voy a llevarles la imagen para que vean qué es un tocón. Y un tocón es cuando alguien corta un árbol, normalmente queda un taquito, ¿verdad? Que es donde está la raíz y un trozo del árbol. A ese trozo se le llama tocón. Así que estoy seguro que todos en algún momento hemos visto un tocón, pero nunca habíamos sabido que se llamaba de esa forma. Y allí en sus pantallas pueden ver, o en las pantallas, puede ver un ejemplo, un tocón. Pero me llama la atención y escogí esta imagen precisamente porque fíjense que en la mitad de ese tocón, que probablemente es un árbol que fue cortado por el motivo que sea, y probablemente la gente pasaba por ahí y no veía esperanza en ese árbol. Miraba allí y decía, pero eso ya es un pedazo de madera que está allí muerto, que no tiene vida, que ¿qué propósito puede tener? Si acaso podernos sentar ahí si vamos a hablar o algo así, pero más allá de eso, nada. Muchas veces probablemente le hemos pasado al lado de un tocón y ni siquiera lo pateamos más bien, o ni lo determinamos. Pero aún de eso desechado, fíjense que en este tocón que está ahí en la imagen, vemos que empieza a salir nuevamente un nuevo brote. Y es que así es el Señor, de lo menospreciado, de lo vil, de lo que tal vez para muchos pueden ver, e incluso por las situaciones que podemos estar atravesando y que podemos ver y decimos, no, esto ya está muerto, esto ya está perdido, aquí ya no hay solución, aquí ya no hay salida. Dios dice, hey, no me subestimes. Porque aún de eso muerto, aún de aquello que puede ser menospreciado para muchas personas, de allí Dios puede sacar un nuevo brote que empiece a dar fruto, algo sobrenatural. Y en eso debemos creer. Fíjense que allí dice que es del tocón de David, dice allí en la palabra. Y cuando vamos a ir hacia Mateo, por favor, capítulo 1, en el versículo 6, en este primer capítulo de Mateo se habla de la genealogía de Jesús.
¿Qué quiere decir la genealogía de Jesús? Es decir, todas las personas de la descendencia que estuvieron antes de Jesús. Recordamos que Jesús, para aquellos que no lo saben, Jesús es Dios hecho carne. No era Dios hecho carne, no, porque Él está vivo. Está aquí en medio de nosotros. Y dice la palabra en el versículo 6, Isaí fue el padre del rey David. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí conocemos quién fue David. El rey de Israel, el rey más grandioso que ha tenido Israel. Obviamente el rey físico, el que estaba allí, que tomó el trono del reinado de ese país, de esa nación. Dice, David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías, la madre de Salomón, es decir, una de las esposas de David. Y allí comenzamos y vemos que David era parte o es parte de esa genealogía de Jesús. Probablemente era el abuelo de Jesús. Pero aún así sigue siendo parte de su linaje. Y Dios lo escogió por algo muy importante que vamos a ver más adelante. No se levante de su televisor. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Por qué Dios escogió a David? ¿Y por qué dice en Isaías que del tocón de David, es decir, de esa raíz de David, de allí viene Jesús? Y fíjense, dice en el versículo 16, empieza a avanzar, Isaí fue el padre de David, David fue padre de Salomón, Salomón fue padre de tal fue padre de tal. De ahí avanzamos 10 versículos y cuando llegamos al versículo 16 dice, Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Imagínense qué espectacular. De esa raíz, de un hombre que fue temeroso a Dios en todas las cosas, bueno, o en la gran mayoría de cosas que hizo, y en aquellas que fallaba, porque todos conocemos la historia que David tampoco fue un santico en toda la época de su vida, ¿verdad? Muchos lo recordamos como el grandioso rey David, el que escribió los salmos, porque así lo recuerda Dios, pero también debemos entender y recordar que también se equivocó varias veces y se equivocó muchas veces feo. Pero ¿dónde estuvo la clave y por qué Dios lo escogió? Porque en su corazón estaba el temor a Dios. Y eso era lo que marcaba la diferencia. Y de aquello que tal vez era vil y menospreciado, escogió Dios para que de allí saliera Jesús y pudiera venir y habitar en esta tierra, morir en la cruz para traernos salvación y vida eterna a cada uno de nosotros. El regalo más grande que podemos tener. Y sabe, es súper interesante y hermoso cuando entendemos que estamos ya en diciembre. ¿Usted ya se dio cuenta? ¿Ya cayó en eso o todavía? Este año pasó como exageradamente rápido. Hay gente que todavía como que no ha caído que estamos en diciembre. Y no es solo eso, ya estamos a 10 de diciembre. O sea, ya estamos terminando, ya estamos en la recta final. Y saben, esta palabra estoy seguro que no es una casualidad de parte de Dios. Porque este año que está terminando, que es el tocón de este año, estamos ya ahí en lo último, en lo que la gente tal vez ya está viendo y dice, uy, pero ya esto está terminando. Fue un año pero donde nos talaron pero duro, estuvo la situación pero ¿sabe qué? De este fin, de este tocón, Dios está haciendo un renuevo, Dios está haciendo un reverdecer, porque el año que viene estoy seguro desde ya que lo que el Señor va a hacer es aún mayor. Si hemos visto su gloria hasta este momento, si Él ha sido fiel hasta este momento, estoy seguro que el año que viene va a ser algo aún mejor. Aún mejor. Y no es porque digamos mente positiva, hay que, no, malas vibras fuera, buenas vibras, no es por eso.
sino que es una promesa de Dios. Dios dice que Él nos va llevando de gloria en gloria. Y si hemos visto su gloria este año, ya Él nos prometió que el año que viene veremos una gloria mayor que la que hemos visto este año. Y el año que viene, el 2025, será mayor. Yo lo he visto en mi vida. Y por eso le doy gracias al Señor. Por eso estoy agradecido con Él. Porque Él, aún de lo que podemos decir, no, esto es muy difícil. Esto que estoy atravesando, pastor, es muy complicado. Eso ya está muerto, ya está ahí. Pero tengamos la fe de que aún de lo muerto, Dios puede traer vida, resurrección. Y continuando en el versículo 2 de Isaías 11, regresando a Isaías, dice, y el Espíritu del Señor reposará sobre él. Ahora aquí está hablando de Jesús. Y dice, el Espíritu del Señor reposará sobre él. El Espíritu de sabiduría y de entendimiento. El Espíritu de consejo y de poder. El Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y muchas personas cuando leen este versículo dicen, bueno, allí se están hablando de los 6 espíritus de Dios. Pero resulta que eso no es así. Diga conmigo, eso no es así. Esto que produce, y si vemos todo esto son productos de la primera parte de este versículo. Y la primera parte de este versículo dice, y el Espíritu del Señor reposará sobre él. Es decir, lo importante que debemos tener en nuestra vida es al Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu Santo, Él va a producir en nuestra vida, dice en Gálatas, dice que Él produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, aquellas cosas que el dinero no puede comprar, esas las produce el Señor. ¿Amén o no amén? Amén, claro que sí. Pero también Él produce estas cosas en nuestras vidas. Cuando tenemos al Espíritu Santo, Él no solamente produce estas cosas que acabamos de decir, sino que si lo tenemos a Él, también vamos a tener sabiduría para poder tomar buenas decisiones y entendimiento. Vamos a tener espíritu de consejo, vamos a tener el poder de Dios en nuestras vidas, vamos a tener conocimiento y nuestro corazón va a estar lleno de temor de Dios. Entonces no es que necesitamos los 6 espíritus de Dios que vengan sobre mí, amén. Necesitamos es al Espíritu Santo. Teniendo al Espíritu Santo tenemos todas las demás cosas. Aún aquellas cosas que el dinero no puede comprar. ¿Sabe? Hay muchísimas personas en el mundo que tienen muchísimo dinero, muchísimo, que literal pueden hacer lo que quieran. Pero le falta paz en su corazón. ¿Y en dónde va a ir a comprar con todo el dinero del mundo la paz? No puede. Porque eso es algo que el dinero no puede comprar, pero que Jesús nos los ofrece de forma gratuita. Para cada uno de nosotros es gratis. Aunque eso no quiere decir que es que no costó nada. Yo siempre pongo este ejemplo. Una vez estábamos trayendo unas Biblias para acá, para el estado Táchira, que se iban a repartir, a dar a las personas. Y las personas que donaron esas Biblias nos comentaban y nos decían, estas Biblias son gratis para ustedes. Y para las personas a quienes van a llegar estas Biblias, para ellos es gratis. Pero eso no quiere decir que no tiene un costo. Dijo, hay personas que están invirtiendo de su dinero para que pueda llegar a ustedes de forma gratuita. Y eso me dio una gran enseñanza. Y dije, porque eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. No es que muchas veces y por muchos años escuché, la salvación es gratis. Y por ese pensamiento de que la salvación es gratis, muchas veces menospreciamos la salvación. ¿Cuándo valoramos más las cosas? ¿Cuando nos cuesta para poder conseguirlas o cuando de una manera sencilla las logramos conseguir? Estoy seguro que cuando nos toca esforzarnos para conseguir lo que deseamos, lo cuidamos de una mejor forma. Nos encargamos de que esté bien.
Y cuando no, y muchas veces nos pasa eso con la salvación. Pero no es que la salvación fue gratis. Jesús tuvo que ir a la cruz y pagó para decirnos, hijo, yo ya pagué por esto, ahora esto para ti es gratis, disfrútalo. Disfrútalo. Pero no debemos menospreciarlo. Ahora, lo importante es tener al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y ahora podemos decir, pero ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo puedo hacer para que todo esto, eso que hablamos ahorita, que decía Gálatas, del amor, de la paz, de la bondad, ¿cómo puedo hacer para que la sabiduría, el entendimiento, el consejo, el poder de Dios, cómo puedo hacer para que todo eso viva en mí? ¿Cómo puedo hacer para que eso se manifieste en mi vida, se manifieste a través de mi vida? Y eso me hizo recordar, aunque eso todavía no vayan a pasar aquí arriba, por favor, pero me hizo recordar la historia de un hombre que tuvo un encuentro con Jesús y se llamaba Nicodemo. Y este hombre se acercó a Jesús y le dijo, yo quiero que el reino de los cielos esté en mi vida. Yo quiero que eso que tú, Jesús, irradias de ti, ese poder, esa presencia de Dios, yo la quiero en mi vida. ¿Cómo puedo hacer para tenerla? Y Jesús le dio una clave, que es lo que quiero compartir con ustedes, tocando esto para que el Espíritu Santo pueda producir todas esas cosas en nuestros corazones, y es nacer de nuevo. Diga conmigo, por favor, nacer de nuevo. Y aprovechando que estamos ahorita en diciembre y entra una de las épocas que yo creo que a la gran mayoría de personas en el mundo le gusta, y es la época ¿de qué? De la Navidad, ¿verdad? Pero la Navidad viene de la palabra natividad, que quiere decir nacimiento, que quiere decir envuelto en carne, que fue lo que hizo Jesús. Se despojó de su trono, se despojó de su gloria, bajó a este mundo a hacerse un ser humano como nosotros y demostrarnos que podemos vivir para agradar a Dios. Así que cada vez que nosotros permitimos y le decimos al Espíritu Santo, Señor, yo necesito nacer de nuevo. Hay áreas de mi vida en las cuales aún no he rendido delante de ti. Hay áreas de mi vida en las cuales aún me sigo desesperando. Hay áreas de mi vida en las cuales no estoy dependiendo totalmente de ti, pero quiero hacerlo. Cuando empezamos a producir nosotros por nuestras decisiones, que es algo importante, tomamos la decisión de rendir nuestras vidas a Jesús y le decimos, Señor, necesito tu ayuda porque esta área de mi vida necesito cambiarla, esto necesito cambiarlo, y hoy tomo la decisión de cambiar. Con mis fuerzas sé que no puedo, pero sé que con tu ayuda lo voy a lograr. Cuando nacemos de nuevo y se produce ese nuevo nacimiento en nuestras vidas, estamos celebrando Navidad. Es decir, la Navidad no depende solamente de diciembre. Cada vez que una persona nace de nuevo, ahí se celebra Navidad. ¿Por qué cree usted que la Navidad es una época tan bonita, en diciembre? Porque la gran mayoría de personas se acuerda de Jesús. Porque en diciembre aquellos que habían estado peleando como perros y gatos durante todo el año, llega diciembre, bueno, y aún en diciembre todavía se mantienen ahí. El 23 o el mismo 24 en la cena, se siente y le... perdón, para no dañar la cena hoy de la familia. Dele, ves. Perdón, a mí también, pues usted sabe. Dele, ves. Y usted dice, por lo menos hoy, bueno, mire, y se para al frente de la familia. Bueno, queríamos decirle que todos ustedes saben que fulanito y yo estábamos peleados, ¿verdad? Y todo el mundo, ay, ya van a empezar. No, pero hoy, pues, para tener la cena de Navidad todos felices y contentos, pues yo ya le dije que me perdonara. Y bueno, vamos a estar bien, ¿sí o no? Y el otro, sí, sí, pero diga duro. Y el otro, sí, 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 también. Bueno, para que sepan, hoy sí vamos a pasar bien. Aquí, bueno, ya vamos a hacer las paces ahora sí. ¿Por qué? Porque es una época donde la gente recuerda y mira todo a su alrededor y la gran mayoría de cosas le hacen acordar a Jesús. Miran el pesebre, hacen el pesebre en familia, se quieren reunir. Después del primero, que es el Día de la Paz, el 2 dice, bueno, ahora sí volvemos a cortar relaciones y peleamos otra vez hasta el próximo 24 de diciembre. No.
pasa en la vida, pasa en TNT. Y sabe, pues realmente esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que mantengamos a Jesús en nuestro corazón. Y así como tienen la posibilidad de ¿cómo se llama? De volver a establecer relaciones y llevar las cosas en paz del 24 al 1, pues tienen la capacidad de hacerlo también durante todo el año, ¿sí o no? Y esa es la verdadera Navidad, en eso se basa. De nada sirve cambiar por unos días y luego volver a ser los mismos. Eso es aburrido. Lo hermoso es poder cambiar y poder mejorar en nuestras vidas. Y eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Entonces, cada vez que se produce un nuevo nacimiento, estamos celebrando Navidad. Entonces, podemos vivir en Navidad durante todo el año. Eso es hermoso. Imagínese usted esto que se respira, tan hermoso en diciembre, poderlo vivir todo el año. Y no solamente aquí en la iglesia, sino que si usted está en su casa, se pueda sentir esa misma presencia de Dios. Que si usted está en su trabajo, ahí está esa presencia de Dios también. Que si usted va en su carro, allí va la presencia de Dios con usted. Que si usted va caminando en la calle porque no tiene carro, ni moto, ni plata para el pasaje, ahí va Dios caminando al lado de usted. Si usted va en la buseta agarrado aquí así fulta, ahí está Dios también agarradito al lado suyo. Cuando estamos conscientes de eso, eso produce cambios en nuestras vidas. Y esto no es una palabra para que usted termine aquí diciendo, qué bonita palabra, claro que sí. Pero usted es uno de los que tiene por ahí que se habla nada más de los 300 de su familia, habla nada más con 2 porque con el resto está peleado. Perdimos el tiempo aquí. Pero si usted sale de este lugar y dice, es verdad, eso, Señor, ayúdame porque eso yo lo voy a cambiar, con tu ayuda lo voy a cambiar. Usted sale aquí y dice, aló, sí, soy yo, sí, yo sé que es raro que le esté llamando, pero era para decirle que me perdone. Que le vuelve, aló, ajá, no, sí, no era saboteando, sí, no es el Día de los Inocentes todavía, ajá, sí, no. Y usted dice, y esa relación la recupero y la mantengo en el tiempo, no solo porque sea diciembre, sino porque necesito estar bien. Así de sencillo. Ahí esta palabra de hoy es bendición, es dar fruto, es de esa relación seca que usted podía tener allí, que empiece nuevamente a reverdecer, que de ese tocón muerto que estaba ahí, Dios puede empezar nuevamente a levantar algo hermoso. Y continúa la palabra, volviendo a Isaías, en el versículo 3, dice, Él se deleitará, recordemos que estamos hablando de Jesús, dice, Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Ahora, ¿cuántos recuerdan cuál era ese tocón que decía en el versículo 1? ¿Era el linaje de quién? De David. Y cuando llegamos a este versículo 3, vamos a ver una característica y resulta que cuando Dios escoge a David para ser rey, el Señor le habla al profeta que estaba en ese momento, al hombre que hablaba de parte de Dios, y este hombre, el Señor le dice, vas a ir a la casa de Isaí, y él tiene un montón de hijos, y a uno de los hijos de él, yo lo escogí para que sea el nuevo rey de Israel. El profeta, dice la palabra, que agarra su cuerno, llena su cuerno de aceite para ungir al que va a ser el nuevo rey de Israel y emprende camino para llegar a la casa de Isaí. Al llegar a la casa de Isaí, le dice, uno de tus hijos, Dios lo ha escogido para ser el nuevo rey de Israel. Le dice, así que por favor te voy a pedir que empieces a traerlos, porque necesito saber y que Dios me diga quién es el nuevo rey. Y dice la palabra que todos los hijos de Isaí eran hombres de guerra. Eran hombres bien parecidos, eran hombres grandes, eran hombres fuertes, eran hombres, con todas las características ideales para poder ser el rey de un país. Recordemos que no es como un reinado tal vez como los de ahora, ¿no? Aunque vivían en palacios, etcétera, pero si al rey le tocaba salir a echarse
cuchillo y pati, puño y tierra por los ojos, tenía que salir a darle. Eran hombres preparados para la guerra. Y dice la palabra que cuando entra el primer hijo de Isaí, un hombre grandote, fornido, me lo imagino yo llegando así, porque me imagino que Isaí tampoco fue como que le dijo, mire que lo llaman allá en la casa, ta. Me imagino que le mandó a decir, dígale que se aliste cada uno para que impresione al profeta, porque me dijo que de alguno de ustedes iba a salir el rey de Israel. Y obviamente, imagínense, si le dicen a usted, lo van a entrevistar para darle una posición importante de honor, usted no va a llegar todo vuelto nada, camisa recién metida por aquí, el otro aquí así, todo con la peor ropa. Te va a buscar ir lo mejor posible. Y me imagino yo que así llegó el primer hijo de Isaí, bien vestido, hermano, así todo está. Y a lo que entra, el profeta lo mira y dice, este tiene que ser. Mírele la pinta de guerrero que tiene, mírele la pinta de rey que tiene, mírele es que todas las mujeres israelitas deben estar botándola por este loco. Porque es que me imagino que el profeta se impresionó. Pero ocurrió algo importante. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7 dice, pero Dios le dijo al profeta, Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Y es que Dios no juzga, así como leíamos ahorita en el versículo 3 de Isaías, dice que Él juzgará de forma justa. Y Dios no juzga por lo que nosotros vemos, ni siquiera por lo externo que pueda haber de nosotros. Fíjense que allí le dice el Señor al profeta, hey, no prestes atención a lo grande que pueda verse, a lo fornido que pueda verse, a lo intimidante que se pueda ver ese hombre, porque él no es al que yo elegí. Para el que tal vez tú estás viendo y dices, ese es, ese no es. Y Dios le da allí la clave y le dice, yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Lo puede repetir otra vez, dice, yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en él. En eso es en lo que Dios se fija en su vida. Y en mi vida, obviamente. Por fuera podemos vernos muy bonitos, echarnos colonia. A mí me olvidó, no mentira. Usted puede verse por fuera, tratar de estar lo más bonito posible. Pero Dios lo que realmente está viendo es su corazón y mi corazón. Y en base a eso es a lo que Él nos va a juzgar. Cuando pensaba en esto, vino a mi mente el versículo que decía que Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y es que Jesús es tan hermoso y tan misericordioso que Él no viene y no está en este momento diciendo, tú pecaste, ¡guau! Nos manda un rayo y nos parte. Bien hecho para que lleve por pecador. Porque ya Él sabe que no tiene que andar haciendo esas cosas. El amor de Dios es tan grande que aun cuando nosotros fallamos, Él tiene misericordia de nosotros porque su voluntad es salvarnos. Pero también estamos viviendo en los últimos tiempos. Y esos últimos tiempos es cuando el Señor venga por segunda vez, que su venida está muy cerca, va a juzgarnos a todos una sola vez. Por eso debemos tratar de llevar nuestras cuentas lo más claritas delante de Dios y no de una forma externa. Recordemos que Él lo que ve es nuestro corazón. Ahí es donde Él quiere que estemos bien. Ahí es donde Él quiere que estemos hermosos, bonitos, fornidos. Y la única forma en la que podemos lograr eso es a través de su palabra. Mientras buscamos la palabra de Dios en oración y buscamos que Él nos hable, eso nos va a mantener fuertes, nos va a mantener animados, nos va a ayudar a poder salir adelante. De otra forma es imposible. De otra forma es imposible. Y esa fue la característica que hizo que Dios escogiera a David como ese tocón para el renuevo. Porque Dios vio en David y dice la palabra que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Imagínese eso, un hombre con fallas, un hombre común y corriente como nosotros, pero logró vivir de tal forma
que dice la palabra que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y si él lo logró, eso quiere decir que nosotros también lo podemos lograr, que nosotros también lo podemos hacer. Y por esa actitud, por ese deseo de agradar a Dios de David, hizo que Dios lo escogiera para que luego, muchísimos años después, el nieto pudiera ser el antecesor de Jesús. Dios lo escogió por su corazón. Y continuando en Isaías, o volviendo a Isaías, en el versículo 4 dice: hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Y este versículo nos habla del poder que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Fíjense que allí dice: la tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Y es que el único que tiene el poder para transformar, sacudirnos y producir en nuestras vidas un cambio es la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí son testigos que por años intentaron cambiar algún área de su vida y no lo lograron? Pero tal vez en algún momento usted agarró esa palabra de Dios, la abrió y mientras estaba leyendo dijo: ay, esto a Dios no le agrada. Yo recuerdo una vez que estaba llevando la palabra aquí en uno de los cultos de jóvenes y estaba compartiendo con los muchachos en la parte de la palabra donde dice que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los brujos, que ninguno de ellos heredará el reino de los cielos. Y yo recuerdo que termina el servicio, está el tiempo de la administración y yo veo a un niño, un jovencito, llorando y llorando y llorando y llorando y yo, Dios mío, yo me asusté. Y la hermana estaba al lado, y terminó el servicio y el niño lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y cuando termina el servicio, ya estoy despidiendo a los muchachos y la hermana se me acerca con el niño y me dice: pastor, ¿puedo comentarle una cosa? Y yo: sí, claro. Me dice: pastor, lo que pasa es que mi hermano está llorando desde que escuchó el versículo ese que dice que ni los borrachos, ni las personas así van a ir al cielo. Y yo le digo: ajá, y me dice: lo que pasa es que mi papá es alcohólico y él está llorando porque él tiene miedo de que mi papá no vaya al cielo. Yo dije: ay, Dios mío, yo dije: pero ¿qué hago si eso es lo que dice la Biblia? Pero yo agarré al niño y le dije: mira, vamos a hacer una cosa. ¿Tú crees que Dios puede hacer libre a tu papá? Y el niño se secó las lágrimas y me dijo: sí, porque yo le dije: bueno, entonces vamos a orar y tú vas a estar orando por la vida de tu papá. Y eso fue lo que calmó al niño. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Después ellos se fueron del país y no sé qué ocurrió, pero estoy seguro que algo Dios ha hecho en la vida de ese hombre. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Probablemente muchas personas están atadas a cosas fuertes, a problemas, a vicios, a actitudes, a conductas que tal vez han estado intentando batallar por eso durante muchísimos años y no lo han logrado, pero toman la palabra de Dios y leen tal vez un versículo como ese que ese niño escuchó en esa mañana y dicen: Dios mío, no, yo tengo que cambiar esto porque yo me quiero ir para el cielo, yo no quiero estar condenado, yo no me quiero ir al infierno. Y si la Biblia dice que, por poner un ejemplo, tomando ese ejemplo, que los borrachos no van al reino de los cielos, yo tengo que cambiar eso. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Ese es el poder de la palabra de Dios que dice que rompe hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta nuestros tuétanos. Y dice la palabra en Mateo 24:35, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso es lo que dice Jesús. Todo en este mundo, lo que nosotros vemos en este momento, todo eso es pasajero, todo eso es vano, pero la palabra de Dios permanece para siempre.
Y continuando en Isaías, versículo 5, dice, llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Y fíjense que está hablando de las características de Jesús, y cuando ponemos nuevamente, y le invito que luego cuando usted llegue a su casa, vuelva y tome ese libro de Isaías, capítulo 11, memorícelo, Isaías 11. Si usted dice, yo no tengo una Biblia en mi casa, pero tiene un teléfono, bueno, pues búscalo en Google, usted pone Isaías 11, enter, y ahí le van a salir 3000 opciones para que lo pueda leer. Si usted dice, no, yo no tengo una Biblia en mi casa, vuélvalo a leer y va a darse cuenta que todas esas características, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, usted va a decir, yo necesito esto, yo necesito esto. Y fíjense que en este versículo 5 dice, llevará la justicia como cinturón. ¿Para qué sirve un cinturón? ¿Para qué sirve una correa? Para poder sujetarnos los pantalones, ¿sí o no? Básicamente, eso es. Bueno, hay algunos, los padres normalmente le dan también otro tipo de utilidades, ¿verdad que sí? Claro que sí. Eso no nos vamos a caer a mentiras tampoco. Pero dice que llevará la justicia como un cinturón. ¿Para qué sirve el cinturón? Para poder ajustar, para poder corregir. Y eso es lo que hace el Señor Jesús en nuestras vidas. ¿Qué es lo que está haciendo con nosotros en este momento? Nos está ajustando el blanco de nuestras vidas para mostrarnos cuál es el camino que debemos seguir. Eso es justicia. Si tomamos el ejemplo para lo que utilizan el cinturón los padres también de vez en cuando, ¿es para qué? Para corregir. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nosotros esta mañana? Mostrándonos, hey hijo, esto que está aquí, lo tienes que acomodar, lo tienes que corregir, porque quiero verte mejor de lo que estás. Y si estás mal, pues quiero verte que salgas de ese mal. Yo te ayudo, es más, yo te saco de ese mal. Y la verdad como ropa interior. Es decir, así como Dios se fija de nuestro corazón, en nuestro interior debemos estar vestidos con la verdad de Dios. Hay un versículo que a mí me gusta mucho porque me reta, que dice que debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero. Y eso es tener verdad en nuestro interior. Y usted dirá, pero es que Dios conoce todo de mí. Y eso es cierto, Dios conoce todo de nosotros. Pero Él quiere que cuando nosotros vayamos a Él, y ponía yo el ejemplo que en estos días con los jóvenes, y le decía, ¿quién de los que está aquí se baña con ropa? Es decir, que usted llega a su casa, uy no, yo estoy pero cansadísimo, me va a echar un baño, usted abre la llave y se mete así tal cual como está. Nadie. Bueno, creo yo, no, espero yo. Normalmente nosotros, si nos vamos a bañar, ¿qué hacemos? Nos desvestimos. ¿Y por qué nos bañamos? Porque estamos sucios. Y eso es lo que Dios desea de nosotros. Saben, en nuestro corazón muchas veces estamos sucios, pero queremos que Dios nos lave, pero no queremos despojarnos de la ropa sucia que tenemos. Le decimos, Señor, lávame, límpiame, yo no sé qué, pero Dios dice, pero necesito que te quites esa ropa vieja que cargas. Necesito que te despojes de ese viejo hombre. Necesito que empieces a actuar diferente, a hablar diferente. Necesito que empieces a ser diferente. Eso es despojarnos de nuestra vieja vida. Y muchas veces nos acercamos a Dios y oramos puras cosas superficiales, por encimita, porque tenemos miedo de que Dios entre a nuestro corazón. Por poner un ejemplo, una persona que tenga su corazón herido, lleno de resentimiento, lleno de amargura, porque alguien le falló, porque alguien le hizo un mal, en fin. Y ora y dice, Señor, tú sabes que yo tengo esto aquí, pero bueno, Padre, ayúdame. Pero nos da miedo abrir nuestro corazón y decirle, Señor, tú sabes que estoy herido, sabes que estoy dolido, sabes que de verdad me siento mal, que tengo ganas de llorar, que tengo ganas de ir a buscar a la persona que me hizo mal, a caerle a puños, que sabes, Señor, que me provoca partirle los vidrios del carro cuando lo veo, que no tolero ni siquiera que me pase por al lado, porque eso es acercarnos a Dios con un corazón sincero, hablándole a Dios con la verdad. Pero muchas veces nos da miedo decirle porque esas cosas, porque pensamos que Dios nos va a decir,
¿quién lo ve con esa cara de agazapao? No, es que Dios ya sabe que eso es lo que está en nuestro corazón. Pero a nosotros nos da pena muchas veces ir a Dios y exponernos. Y es que Dios necesita que le hablemos a Él con verdad, expongamos nuestro corazón para Él agarrar esa manguera de bomberos que es su palabra, su presencia, su amor y pegarnos una lavada y terminar nosotros. Esto era lo que necesitaba. Y es por eso que debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero y con verdad en nuestro interior. Así que le invito a que pueda ponerse de pie, por favor. Y pueda allí cerrar sus ojos y pueda decirle a un Señor, tú conoces en mi vida aquellas áreas, conoces si yo soy uno de los que tengo algún área de mi vida o estoy atravesando por alguna situación que yo mismo he dicho, esto ya está perdido, esto ya está muerto, de allí no hay nada que se pueda hacer. Tal vez puede ser tu relación familiar, la relación con alguna persona, tal vez alguna actitud, algo. Pero hoy Dios nos está diciendo, y aún incluso alguna enfermedad, allí con sus ojos cerrados, ¿saben? Aún hay personas que dicen, es que esta enfermedad yo ya la tengo y pues, ¿qué más? ¿Qué se va a hacer? No, la voluntad de Dios es sanarnos a todos. De ese tocón Dios quiere hacer un renuevo también. Y le invito que allí con sus ojos cerrados y que podamos hacer esta oración todos juntos. Le invito que pueda decirle allí, Señor Jesús, tú mejor que nadie conoces mi corazón. Hoy entiendo y sé que hay áreas de mi vida en las cuales necesito nacer de nuevo. Necesito ese renuevo. Necesito esa Navidad en mí. Espíritu Santo, te necesito. Perdóname cada vez que he querido batallar en mis fuerzas sin depender de ti. Perdóname cada vez en la que he incluso hablado maldición sobre el tocón y no me he dado cuenta que aún de allí tú puedes hacer algo sobrenatural. Te pido que ese nuevo nacimiento en mi interior tú lo produzcas. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, lléname de ti. Todo vacío en mi corazón, te pido que lo llenes ahora. Toda área de mi vida en la cual he estado luchando, tal vez por años, y no he visto cambios, te la entrego. Y quiero ese renuevo para mi vida. Hoy me despojo del viejo hombre. Me despojo de esa ropa sucia para que tú me laves y me llenes de tu presencia. En tu nombre, Jesús. Gracias. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, y le invito, si hay alguien que desea que podamos orar por su vida, aun si hay alguien que de repente usted dice, yo necesito ese cambio en mi vida, le invito a que pueda pasar adelante. Si hay alguien que tal vez dice, mi situación es que estoy atravesando por alguna enfermedad y necesito esa sanidad que solamente Dios puede dar, le invito a que pueda venir hacia este lado, hacia mi lado derecho. Y todo aquel que quiera oración por su vida, le invito a que pueda pasar aquí hacia este lado, hacia mi lado izquierdo, perdón. Señor Jesús, gracias porque tú estás aquí.
Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, Padre. Porque esa palabra trae transformación. Porque esa palabra trae libertad sobre nuestras vidas. Jesús, necesitamos de ti. Y quiero pedirle a los pastores para que puedan ir pasando, por favor, podamos ir pasando y poder orar por la vida de nuestros hermanos. Tal vez, aún incluso aquellos que en algún momento tal vez ven algo de su negocio y dicen, esto está mal, está grave, está muerto. Dígale, Señor, yo quiero ese renuevo para mi vida. Si usted es una de esas personas que dice, Dios, yo quiero ese renuevo para mi vida, le invito a que pueda pasar adelante. Y para aquellas personas que nos están visitando hoy por primera vez, quiero pedirles que puedan cerrar allí sus ojos un momento y queremos orar por sus vidas. Si nos pueden acompañar aquí adelante un momentito, queremos orar por sus vidas. Como padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. Permítame un momentito mientras están orando los pastores aquí. Quiero pedirle a aquellos que nos visitan por primera vez que puedan allí cerrar sus ojos, y todo el resto de los que estamos también allá atrás, que podamos hacer una oración. Y esta oración es para recibir ese regalo que estuvimos hablando de la salvación que Jesús compró para nosotros. Dice la palabra que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, pasamos a ser verdaderamente hijos de Dios. Así que le invito a que allí con sus ojos cerrados podamos repetir esta oración todos juntos y podamos decirle: Señor, hoy abro mi corazón a ti. Te recibo y te acepto como mi único Dios y mi único Salvador. Perdona mis pecados y gracias por la nueva vida que has preparado para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dígale allí: en mi vida ha sido tan fiel. Tan fiel con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Dígale: en mi vida ha sido bueno. Dígale una vez más: en mi vida ha sido bueno. Gracias, Jesús. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento.